Historia de Kota. Te aclararé lo que te quiero decir sobre el mundo con una historia muy adecuada. Existía una vez un rey llamado Kota, capaz de conquistar los 3 mundos. Las divinidades que gobiernan los mundos obedecían humildemente sus órdenes. Nadie podía enumerar sus hazañas, cuyos laureles habían causado tanta felicidad como desdicha. Su valor no había sido intimidado por ningún hombre armado con cualquier tipo de armas. Todos eran para él como un niño que da puñetazos al cielo. Ni el propio Indra, Vishnu o Shiva le igualaban en sus hazañas. Este rey tenía 3 cuerpos completamente inmersos en los 3 mundos, cada uno de un tamaño diferente, uno muy grande, otro mediano y otro más pequeño. El rey se estableció en el espacio, donde construyó una ciudad con 14 calles y 3 sectores, con hermosos jardines, espléndidas montañas para practicar deportes y 7 lagos llenos de perlas y plantas seductoras. La ciudad estaba iluminada por una luz fría y otra cálida, que nunca se apagaban. En dicha ciudad el rey creó varios tipos de seres. Unos vivían en las zonas altas, otros en la parte media y otros en las zonas bajas. Unos tenían larga vida y otros eran efímeros. Todos tenían el cabello oscuro y 9 puertas con 5 lámparas, 3 pilares y vigas de madera blanca. Todo esto había sido creado por Maya, el ilusorio poder de aquel monarca. El rey Kota jugaba habitualmente con duendes y fantasmas que él mismo creaba para proteger su ciudad. Cuando quería moverse, pensaba una ciudad futura y se trasladaba a ella sin tardanza, ocupando inmediatamente la nueva ciudad construida con el poder de su creación mágica. Así iba pasando sin cesar de una ciudad a otra, pero cuando pensaba la destrucción de estas ciudades, se destruía también a sí mismo. A veces sentía arrepentimiento y decía: ¿por qué hago esto? Soy un ignorante y un miserable. Unas veces era feliz y otras desdichado. Vivía, actuaba, se movía, hablaba, crecía, brillaba y se apagaba, sacudido por un enardecido océano de ilusiones objetivas. Te he mostrado la creación del universo y del hombre. El rey Kota, que surge del gran vacío, no es nada más que una idea y una intención. Esta noción brota por sí misma en el gran vacío y se disuelve también por sí misma en él. El universo entero y todo lo que alberga en su seno no es más que el desarrollo de esta idea o intención primordial. La propia Trimurti, la tríada divina de Brahma, Vishnu y Shiva, solo es un aspecto de esta idea. Esa noción es la única responsable de la creación de los 3 mundos, las 14 regiones y los 7 océanos. Las ciudades edificadas por el rey son los seres vivos con sus diferentes órganos y características. De las distintas especies de seres creados, algunos habitan las altas regiones y otros las esferas más bajas. Después de construir esta ciudad imaginaria, el rey la puso al cuidado de irreales fantasmas, que son los sentimientos del ego. El monarca dedicó aquel mundo, es decir, aquellos cuerpos, al entretenimiento y la distracción. Unas veces ve ese mundo en el estado de vigilia y otras veces traslada su atención al mundo de los sueños oníricos. Viaja de una ciudad a otra, de un cuerpo a otro, de una esfera a otra, sin descanso ni frustración alguna. Después de infinitas peregrinaciones de este tipo, desarrolla su sabiduría y queda desilusionado de estos mundos y de sus placeres. En ese momento quiere poner fin a ese estúpido deambular, deteniendo sus pensamientos. Por algún tiempo
parece disfrutar de esta sabiduría, pero a continuación vuelve a caer preso en los placeres sensibles y su conocimiento se disuelve como el propósito de un niño. Algunos de sus pensamientos son como una densa oscuridad que da lugar a la ignorancia y a los nacimientos en las bajas esferas de la creación. Otros son puros y transparentes, producen la sabiduría y nos instalan junto a la verdad, y otros son impuros y dan lugar a la objetividad del mundo. Cuando todos estos pensamientos han cesado, Nirodha, se produce la liberación. Aunque uno se dedique a cualquier tipo de práctica espiritual y tenga a los propios dioses de maestros, la liberación solo consiste en la cesación de los pensamientos. Lo que creemos real, irreal y una mezcla de ambas cosas no son más que pensamientos, pero los pensamientos no son reales ni irreales, lo mismo que las intenciones, que pueden considerarse otro tipo de pensamientos. ¿Qué es, pues, lo que podemos considerar real en este mundo? Hijo mío, deshazte de los pensamientos y de las intenciones. Cuando éstos cesan, la mente vuelve naturalmente a lo que está más allá de ella misma, la conciencia infinita. El muchacho preguntó a su padre: «Padre, te ruego que me expliques cómo brota este sankalpa y cómo se desarrolla y llega a su fin». Dashura le contestó razonablemente: el Nirodha o detención de los pensamientos. Hijo mío, cuando la conciencia se hace consciente de sí misma y de su propio objeto, surge la semilla de la ideación. Primero se manifiesta como algo muy sutil, pero pronto comienza a crecer y parece ocupar el espacio entero. Cuando la conciencia despliega esa ideación, cree que el objeto es distinto al sujeto. Entonces las ideas parecen crecer y desarrollarse por sí mismas, como si fueran algo independiente del sujeto que las está concibiendo. La ideación o sankalpa se multiplica por sí misma de modo natural e irrefrenable y no conduce a la felicidad, sino al sufrimiento. La única causa de sufrimiento que hay en este mundo es esta fantástica e incontrolada ideación. Este conjunto de ideas o sankalpa presenta un orden que es pura coincidencia, como el cuervo echa a volar desde la palmera y el fruto cae al suelo sin una conexión causal entre ambos. Pero esta irrealidad insubstancial es capaz de crecer y crecer sin freno ni sentido. Nuestro nacimiento es por tanto irreal. Tu existencia es por supuesto irreal. Cuando sabes y comprendes todo esto, cesa la irrealidad de este mágico sankalpa. No alimentes conceptos. No te agarres a la idea de tu propia existencia, porque el futuro se produce solo por esa razón, aunque se produce de un modo automático e imperceptible. No hay razón para temer la destrucción de los conceptos. Donde no hay pensamientos, el concepto o noción cesa por completo. Hijo mío, dejar de concebir ideas es tan fácil como aplastar una flor en la palma de la mano. Esto todavía requiere un esfuerzo muy pequeño, pero aquello se hace sin esfuerzo alguno. Cuando los pensamientos han cesado, reina la paz y el sufrimiento se corta de raíz, porque todas las cosas de este universo solo son ideas, nociones, conceptos. Reciben diferentes nombres como mente, alma viviente o jiva, inteligencia y condicionamientos mentales, pero no existen substancias reales que se correspondan con esas palabras. Por tanto, abandona todos tus pensamientos y serás feliz. No desperdicies tu vida,
y dedícala a ocupaciones más rentables. Cuando los pensamientos se debilitan, no somos afectados por la felicidad y la infelicidad, pues el conocimiento de la irrealidad de los objetos evita nuestro apego hacia ellos. Cuando no hay esperanza alguna, no brota el entusiasmo ni la depresión. La mente solo es el jiva que se refleja en la conciencia y edifica castillos en el aire, prolongándose ella misma en un pasado, un presente y un futuro que no existen realmente. Es prácticamente imposible comprender las ondulaciones de la ideación. Lo único que puede decirse es esto: las experiencias sensibles se multiplican por sí mismas y cesan lo mismo que aparecen. Si esos pensamientos fueran reales, como la negrura del carbón o el calor del fuego, no podríamos librarnos de ellos, pero afortunadamente no es así. Por tanto, deben ser destruidas. Después de oír las palabras que el sabio dedicó a su hijo, descendimos los tres del árbol Kadamba y pasamos todavía algún tiempo conversando acerca del autoconocimiento. Después les abandoné y marché lejos de allí. Esta historia te la he contado para aclararte la naturaleza de este ilusorio mundo y, en consecuencia, es tan verdadera como el propio mundo. El mundo y la conciencia. Si crees que este mundo y tú mismo sois reales, debes ser coherente con lo que piensas y permanecer firme en tu propio ser. Si piensas que es a la vez real e irreal, debes adoptar una postura adecuada a esa contradicción y prepararte para vivir en un mundo cambiante e imposible de comprender. Y si crees que este mundo es irreal, permanece firmemente establecido en la conciencia infinita. Por la misma razón, ya pienses que este mundo ha tenido un creador o no lo ha tenido, no confundas tu conocimiento con este dilema. El ser carece de órganos sensibles y a causa de ello parece inerte, aunque es el agente de todas las cosas. Nuestra vida transcurre aproximadamente durante 100 años. ¿Por qué debe el ser inmortal perseguir los placeres sensibles durante este breve periodo? Aunque el mundo y sus objetos fueran reales, tampoco habría razón para pensar que el ser consciente debe perseguir esos objetos inertes durante un tiempo tan reducido. Y si no son reales, como realmente ocurre, esa persecución solo puede conducir a la infelicidad y a la angustia. Arroja los deseos de tu corazón y no permitas que aniden en tu interior. Tú eres lo que eres. Después de saber esto, puedes representar en el mundo el papel que prefieras. Todas las acciones del mundo se producen por la presencia del ser, del mismo modo que la luz se produce en presencia de una lámpara, aunque la lámpara no tiene ninguna intención de alumbrar. Tampoco el ser pretende hacer nada, aunque todo sucede por su mera presencia. Puedes adoptar una de estas dos actitudes. 1. Soy el ser omnipotente que no actúa. O 2. Soy el agente de las acciones de este mundo. En ambos casos llegarás al mismo estado de perfecta ecuanimidad. Estarás libre de gustos y de disgustos, de atracciones y de repulsiones, y libre de engañosos pensamientos como «esto me conviene» o «esto me perjudica». Por tanto, querido Rama, tanto si sientes que no existes ni actúas, como si sientes que existes y eres el agente de las acciones, en ambos casos debes investigar en la naturaleza del ser y comprender que no eres nada de lo que se cree que eres.
Después de la investigación, debes permanecer en el ser, que es el elevado estado de conciencia donde moran eternamente los santos. Rama preguntó a continuación: Sagrado sabio, ¿cómo puede este mundo irreal existir en el absoluto Brahman? ¿Puede la nieve existir en el sol? Vasishta respondió con cautela: Escucha, Rama, este no es el momento adecuado para que hagas estas preguntas, porque no estás preparado para comprender la respuesta. Las historias de amor no tienen ningún interés para un niño pequeño. Cada árbol da sus frutos a su sazón, y mis enseñanzas fructificarán en tu corazón a su debido tiempo. Si buscas el ser con el ser por tu propio esfuerzo, descubrirás claramente la respuesta a esta pregunta. Te he planteado la cuestión del agente y del no agente para que comprendas la naturaleza de las tendencias mentales que favorecen la ideación. La esclavitud solo es esclavitud implícita en esos pensamientos. La liberación es la liberación de esos mismos pensamientos. Desembarázate de todas las ideas, incluso de la idea de liberación. Por el cultivo de las buenas cualidades como la amistad o la caridad, líbrate en primer lugar de las nociones más toscas y materiales. Luego, deshazte de la cualidad de la amistad, aunque continúe siendo amistoso y amable con todos. Deshazte de todos los deseos y contempla la naturaleza como la conciencia cósmica. Incluso ella pertenece a la esfera del pensamiento, y en su momento también tendrás que librarte de ella. Cuando te vayas despojando de todas las ideas, observa lo que queda y pon toda tu atención en ello. Y deshazte también de las ideas del que renuncia a esas ideas. Cuando ya ha cesado incluso la idea del ego, serás como el espacio infinito. El que renuncia a todas las cosas de corazón es sin duda el Señor Supremo, ya continúe viviendo una existencia activa o permanezca todo el tiempo en contemplación. Ni la acción ni la inactividad le sirven de nada. He examinado todas las escrituras y he investigado profundamente la verdad, querido Rama. No hay salvación posible sin la renunciación total a todas las ideas y condicionamientos mentales. Este mundo, de diversos nombres y formas, está compuesto de cosas deseables y aborrecibles. La gente lucha por esas cosas, pero casi nadie lucha por el autoconocimiento. En los tres mundos son muy escasos los sabios que lo poseen. Aunque seas un emperador en el mundo o un rey en el cielo, siempre estarás compuesto de los 5 elementos. Es una pena que la gente se complazca en esa flagrante destrucción de la vida a cambio de satisfacciones tan mezquinas. Deberían avergonzarse por ello. Nada de esto merece la atención del sabio, dotado de autoconocimiento, sentado en la sede suprema, donde el sol y la luna no tienen acceso. Canción de Kacha. En relación con esto, querido Rama, recuerdo una canción muy inspirada que cantaba Kacha, el hijo del preceptor de los dioses, que había alcanzado el autoconocimiento y vivía en una cueva del monte Meru. Su mente estaba saturada de la más elevada sabiduría y ningún objeto material le atraía lo más mínimo. Fingiéndose desesperado, cantaba esta juiciosa canción que decía lo que ahora te ruego que escuches con atención. ¿Qué puedo hacer? ¿A dónde puedo ir? ¿Qué puedo intentar obtener? ¿A qué puedo renunciar? El universo entero está penetrado y envuelto por el ser. La desgracia y el sufrimiento también son el ser. La felicidad es el ser.
porque todos los deseos no son otra cosa que el vacío absoluto. Sabiendo que todo es el ser, estoy libre de cualquier preocupación. En este cuerpo, tanto adentro como fuera, encima y debajo, en cualquier sitio, aquí y allá, solo hay ser y ser en soledad, pues el no ser no existe en absoluto. Solo el ser reina por doquier. Todas las cosas existen como ser. Todo esto es verdaderamente el ser. Yo mismo existo como ser en el ser. Existo como todo esto, como la realidad presente en todas partes. Soy la plenitud y la felicidad del ser. Lleno el universo entero como un océano cósmico. Así cantaba y entonaba la sílaba sagrada Om, que resonaba como una campana de bronce en la cima del monte Meru. Sumergía todo su ser en ese sonido sagrado. No estaba dentro de nada ni fuera de ninguna parte. Permanecía en aquel lugar totalmente absorbido en el ser. ¿Qué otra cosa hay en el mundo excepto comer, beber y el sexo? ¿Qué cosa podría buscar el sabio que fuera más valiosa que eso? Este mundo de 5 elementos y el cuerpo compuesto de carne, sangre y huesos solo es considerado real por el ignorante y existe para que este hombre se mantenga entretenido. El sabio ve en todo esto un veneno impermanente e irreal a la vez que temible. Rama preguntó entonces: cuando la mente regresa al estado del Creador por la destrucción de todas estas nociones, ¿cómo vuelve a surgir en ella la idea de mundo? Vasista respondió: una nueva versión de la creación. El primer nacido que surge de la matriz de la conciencia infinita pronuncia el nombre de Brahma y por ello es conocido como Brahma, el Creador. Este primer Creador concibe la idea de luz y aparece la luz. En esa luz visualiza su propio cuerpo cósmico y el mundo toma existencia, desde el radiante sol hasta el menor de los objetos que pueblan el espacio. Contemplando aquella luz como infinitas chispas, ve todas esas chispas como una multiplicidad de seres, pero solo es la mente cósmica la que se ve como Brahma y el resto de los seres. Y este Brahma, imaginado desde el principio de tal forma, es lo mismo que seguimos viendo hoy. Este mundo irreal ha tomado substancialidad a causa de la persistencia de la idea de existencia. Todos los seres de este universo se mantienen como tal por sus propias ideas y nociones. Después de crear este universo por su propia fuerza mental, el Creador reflexiona: he creado todo esto por la fuerza de una ligera vibración de la mente cósmica. Ya es suficiente. Ahora se perpetuará por sí mismo. Dejadme descansar. Y contemplando lo creado, Brahma se queda quieto en su propio ser en profunda contemplación. Después, lleno de compasión por los seres creados, Brahma revela las escrituras que exponen el autoconocimiento. Él sigue absorbido en el conocimiento de su propio ser, que está más allá de todo concepto y descripción. Este es el supremo estado del Creador o Brahmisthiti. Desde ese momento, los seres creados toman el carácter de las cosas con las que se relacionan. Si entran en contacto con la bondad, son buenas, y si entran en contacto con la perversión, son malas. Después, los seres quedan presos de esta apariencia objetiva, aunque algunos de ellos consiguen liberarse. Otra clasificación de los seres vivos. Este mundo ilusorio así creado
se convierte en una especie de recipiente en el que las criaturas suben a la superficie y vuelven a caer en el fondo, siempre sujetas con la cadena del deseo de vivir. Esos seres vivos que surgen como olas y rizos en el océano de la conciencia infinita se manifiestan en el espacio físico, y cuando se desarrollan los elementos materiales, aire, etc., parecen implicados en ellos. Entonces comienza a moverse el ciclo de los nacimientos y las muertes, samsara. Es como si los jivas apareciesen en este mundo a caballo de un rayo de luna y entrasen en los seres vegetales, en donde se convierten en frutos que maduran con la luz del sol. Entonces ellos se convierten en seres encarnados. Las tendencias mentales estaban ya latentes y dormidas en el ser increado. Al nacer se descorre el velo que las cubre y se ponen en acción. Algunos de estos seres nacen puros e iluminados, sáttvicos, y desde sus primeros nacimientos rehuyen el cebo de los placeres sensibles. Otros que solo parecen haber nacido para perpetuar el ciclo de nacimientos y muertes, tienen una naturaleza mixta de lo puro, sattva, lo impuro, rajas, y lo inerte, tamas. También los hay de naturaleza pura, con muy ligeras impurezas, devotos de la verdad y llenos de nobles cualidades. Son muy raros, en cambio, los que solo están sujetos a la obscuridad y la ignorancia, como los seres inertes, las rocas y las montañas. Los seres en los que prepondera la pureza, sattva, con ligeros toques de impureza, rajas, carecen de egoísmo, como las plantas, y como ellas viven disfrutando de sus acciones pasadas sin empeñarse en realizar otras nuevas. Carecen de deseos, están en paz consigo mismo y no pierden esa paz en las peores calamidades. Aman a todo el mundo porque a todos miran con visión ecuánime. Por todos los medios debemos cruzar el océano del dolor y dedicarnos personalmente a la investigación del ser, preguntándonos ¿quién soy yo y cómo ha brotado este mundo de ilusión? Que nos hace abandonar todo egoísmo hacia el cuerpo y nos libera de la atracción del mundo. Entonces podremos comprender que en el espacio no existe división alguna, se manifiesten o no se manifiesten los objetos. La misma conciencia que resplandece en el sol palpita en el gusano que excava un estrecho agujero en el interior de la tierra. El sabio que es capaz de investigar la naturaleza de la verdad debe permanecer junto a las personas bondadosas y estudiar las escrituras. Si tiene un maestro liberado del deseo de placer y con experiencia directa de la verdad, debe estudiar las escrituras con su ayuda y practicando el gran yoga obtendrá la meta suprema. Tú eres un héroe espiritual, querido Rama, lleno de bellas cualidades. Estás libre de sufrimiento, has alcanzado el estado de ecuanimidad. Deshazte de toda ilusión con tu elevada inteligencia. Cuando te libres de todo lo que se refiere al mundo y a los objetos sensibles, te establecerás en la conciencia no dual, que es la liberación final. No dudes que lo conseguirás, y todos los sabios de autoconocimiento seguirán tu noble ejemplo. Solo una persona tan inteligente como tú, querido príncipe, naturalmente generosa y ecuánime, y que solo ve lo bueno, merece la visión de la sabiduría que te he mostrado antes. Mientras permanezcas encarnado, vive libre de atracciones y repulsiones, adaptado a las costumbres de la comunidad en la que habitas, sin deseos ni temores de ningún tipo. Siguiendo el ejemplo de los santos, podemos progresar hacia el estado supremo, lo cual solo se consigue después de nuestra existencia como cuerpo encarnado. El que se esfuerza seriamente
es capaz de superar las tendencias mentales y vencer los últimos matices de la estupidez, tamas, y de la impureza, rayas. Con el ejercicio de la propia sabiduría, uno puede abandonar estos estados hacia el estado de pureza e iluminación, sattva. Solo por un intenso esfuerzo interior consigue uno un buen nacimiento. No hay nada que el propio esfuerzo no pueda alcanzar. Por la práctica de la brahmacharya, que es la continencia o total entrega a Brahman, el coraje permanente, el desapego y una práctica inteligente basada en el sentido común, uno consigue el anhelado autoconocimiento. Ya eres un ser liberado, Rama, y debes vivir como tal.